Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos otra vez a una entrega más de su canal La Biblia Abierta con Henry Rosado. En esta ocasión vamos a hacer un breve estudio, acerca de un personaje sumamente controversial, y es Judas. Hoy vamos a tratar podemos decir el apóstol Judas, ¿verdad? O el discípulo Judas. Este tema que ha traído tanta controversia a través de los años. En esta ocasión, vamos a dar nuestra opinión al respecto, ¿verdad? De la persona de Judas. Vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno. Vamos a comenzar primeramente con quién era Judas. Fíjense, no hay muchos datos acerca de esta persona. Comenzamos, datos personales, ¿verdad? Sabemos obviamente que se llamaba Judas, como es natural, pero el apellido Iscariot, hay controversias. Algunos dicen que se debía a una región, ¿verdad? Es regular ver nombres de personas y la región al lado. De hecho, Jesús de Nazaret, o sea, el mismo Señor se le identifica por una región. María Magdalena, que era de Magdala, y así sucesivamente. En este caso, Iscariot, algunos dicen que era de una ciudad, ¿verdad? De Judas, de su vida, no sabemos su edad. Puede ser, ¿verdad?, que esté entre los... Para mí, no creo que Judas fuera una persona de mucha edad. Para mí oscilaba entre los 27, 28 a 33, 34 años. Me late como que era de la edad del Señor, ¿verdad? Pues eso son cosas mías, son los de la Biblia. No sabemos si tenía hijos, si era casado, soltero. Sí sabemos que su padre se llamaba Simón, eso aparece en Juan. No sabemos qué trabajaba. Obviamente uno infiere que él dejó su labor, el trabajo que tenía, por seguir al Señor, como lo hicieron todos los discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles datos tenemos de Judas que podemos recoger en la Biblia? Bueno, obviamente que era apóstol, fue de los escogidos del Señor. Dice Juan en 12:6 que Judas robaba, ¿verdad? Un dato que dice la Biblia. Estoy circunscribiendo a lo que dice la palabra. El Judas encabezó una especie como de revuelta, por decirlo así, en el episodio de la mujer con el perfume de nardo. Aunque no fue Judas el único que protestó. Juan sí lo registra como que fue el único, pero los otros evangelios dicen que todos protestaron, ¿bien? Dice los discípulos protestaron o todos protestaron. Aunque obviamente parece que Judas llevó la voz cantante en ese episodio. Lo vemos hablando con el Señor muy pocas veces, cuando lo va a entregar, ¿verdad? Simplemente el Señor le dijo, lo que vaya a hacer, hazlo. Ya Judas, seré yo, Señor, tú lo has dicho, ¿verdad? Lo que vaya a hacer, hazlo. Una breve conversación. O sea, de Judas tenemos muy pocas palabras que salieron de él. Participó del poder del Señor, fue de los que iba en la misión de los 70, de los que el Señor envió sus discípulos cuando lo envió a reprender demonios, a sanar enfermos. Obviamente que Judas traicionó al Señor y lo vendió, vamos a decirlo así. Esos son los datos que tenemos. Dice Mateo, dice que se arrepintió del hecho que hizo. Esto lo estipula la palabra, y devolvió las 30 monedas que él había recibido, ¿verdad? También es una especie como de contubernio con los líderes judíos que querían arrestar al Señor.
Y lo último, ¿verdad?, que dice la palabra, es que Judas se ahorcó. O sea, tan pronto él vio que al Señor lo condenaron, devolvió las 30 monedas de plata arrepentido y se ahorcó. También dice Pedro que él cayó por un risco y se destruyó su cuerpo, ¿verdad? Esas son como las informaciones que uno puede recoger en la Biblia. Se me escaparán algunas, ustedes, ¿verdad?, las traerá a colación. Bueno, partiendo de esa información es que uno puede hacer la observación o el análisis de la persona de Judas. Fíjense, hermano, el tema de Judas, vamos a decir que se vuelve complejo por la cuestión de que, por decirlo así, su vida estaba escrita de antemano, por decirlo así, ¿verdad?, directamente, que estaba escrito que él iba a traicionar al Señor. Ahora bien, yo creo que eso está mal dicho, y ahí es donde viene el asunto, porque lo que estaba escrito era que alguien lo iba a traicionar al Mesías. Ahora, no dice que era Judas Iscariot, él específicamente. Ya, vamos a decir que eso cayó en él. Por ejemplo, el caso de María. Bueno, cayó en María, pero que decía María, él estaba escrita, María va a quedar encinta de Jesús. Y en el caso de Judas, bueno, que Judas Iscariot era que iba a traicionar al Señor. Desde nuestro punto de vista, obviamente que desde el punto de vista de Dios, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, aquí viene la controversia, ¿verdad? Si Judas, bueno, si se le culpa de lo que hizo, porque eso ya estaba escrito, estaba predestinado a hacer ese acto. Entonces, hermanos, aquí comienza la gente a analizar, a observar, a opinar. Y yo noto como que nadie llega a ningún sitio y todo se queda en observaciones y en opiniones, porque no son datos concretos, en cierta manera, ¿verdad? Pues tú miras, no son datos concretos, Henry, porque está ahí que una persona lo iba a traicionar al Señor. Bueno, y yo te responderé, bueno, entonces, ¿dónde está el nombre de él en el Antiguo Testamento? No está. Entonces uno infiere, bueno, cayó en él. Ahora sabemos que era él, pero ahora, ¿verdad? O sea, eso tiene muchos dimes y diretes. ¿Por qué? Porque en este caso se está tocando un tema muy difícil para nosotros, de lo que es el conocimiento, el preconocimiento de Dios, como dice la gente, la presencia de Dios y de la palabra. Entonces uno se mete en ese terreno, uno con esta mente humana finita, a tratar un tema así. Prácticamente uno no llega a nada. Son especulaciones. Tú lo que cae en especulaciones. Eso de hablar de predestinación, hermanos, cosas como esa que se apliquen en el caso de Judas. Mire, son cosas que uno no va a entender. Fíjense, en mi libro que yo escribí acerca, o que estoy escribiendo, ¿verdad? Ya terminé el primer tomo, acerca de cómo leer la palabra de Dios. Yo establezco ahí que en la Biblia, señores, hay teologías que nosotros no vamos a entender. Hay que entender eso, ¿verdad? Valga la redundancia de entender, la repetición. Hay que entender eso, hermanos. Nosotros tenemos un instinto de querer saberlo todo, de añadirle un codo a nuestra estatura, como dice la Biblia. La Biblia dice, no le añada un codo a tu estatura. O sea, hay cosas en la Biblia que no vamos a entender, hermano. Hay que entender, hay que asimilar qué cosas de la Biblia yo puedo asimilar, ¿verdad? Qué cosas de la Biblia así están en mi jurisdicción intelectual, que yo puedo entender. Pero hay otras cosas que no, eso hay que entenderlo. Hay muchos hermanos que no. La curiosidad lo impulsa a meterse en la mente de Dios. Increíble. A querer saber cosas, señores, que no son para nosotros. Eso hay que entenderlo. Un lector bíblico tiene que saber eso. Tiene que entender eso.
su frontera. Yo llego hasta aquí. Ya, quítese ese peso de encima. Yo lo digo por mí porque yo estaba en eso de querer saber y la curiosidad y qué sé yo qué. Óyeme, y eso es una carga intelectual y emocional que tú te haces. Qué bueno cuando tú entiendes, ok, ya yo sé que no paso de aquí, este es mi nivel, este es mi carga, qué bien. Ya, tú te quitas un peso de encima. Entonces hay teologías en la Biblia que yo le llamo teología divina. Es una teología que tú no la vas a entender, que está fuera de nosotros. Eso, por ejemplo, de que Jesús tuvo 3 días debajo de la tierra, predicando, ¿quién va a entender una cosa así? Que la rebelión en el cielo, ¿quién va a entender una cosa así? Que antes de la creación, ¿quién va a entender esas cosas? ¿Me entiendes? Cosas espirituales. Satanás hablando con Dios, esas son cosas que uno, oye, es empañado que uno ve, que uno entiende esas cosas, son chispitas que uno entiende esas cosas. Y entre esa teología divina está la misma predestinación. ¿Quién va a entender eso, Señor? ¿Eh? ¿Quién va a entender a ciencia cierta la predestinación? Una cosa como esa, dígame. Le voy a poner un ejemplo porque yo digo que la predestinación está fuera del alcance del hombre. Si una persona entiende que fue predestinada, si lo entiende, desde antes de la fundación del mundo, incluyendo al mismo Pablo, que fue el que le escribió, estuviera diciendo al sol de hoy, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sin parar, hermano. Eso no se puede asimilar, eso es muy fuerte, eso es muy grande. Sin embargo, hay gente, el humano, que no entiende su límite, no, ya él quiere venir a teorizar acerca de la predestinación. Y tú lo ves teorizando, y no llegan a nada. Tú lo ves, vienen los contraargumentos y se vuelven un tollo. ¿Por qué? Porque es una teología que al fin y al cabo no la vamos a entender. Y eso se aplica aquí en el caso de Judas. No que si fue predestinado, que no podía ser señalado como culpable, porque estamos metiéndonos en la teología de la predestinación que no vamos a entender, y por eso vienen los dimes y diretes en este caso de Judas, ¿verdad? Por lo tanto, en este estudio esa parte, vamos a decir que le corresponde a Dios, que si Judas fue, que si su vida estaba escrito, que estaba predestinado, eso se lo vamos a dejar al Señor, ¿verdad? Vamos a dejárselo a la Biblia y al Señor, al Espíritu. No es nuestra jurisdicción. No estamos diciendo que no escudriñemos, no es eso. Estamos diciendo que vamos a entender las cosas que no podemos entender, valga la redundancia, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Fíjense que en las discusiones acerca de Judas, cuando se tocan esos temas, no se llega aparte. ¿Ven? Así que en este estudio, con esta visualización, vamos a tomar el tema de Judas, vamos a decir de la parte humana, visualizándolo desde ese punto de vista, humanamente hablando. Bien, vamos entonces a enfocarlo desde ese punto de vista. Fíjense, hermanos, Judas es un israelita como cualquier israelita de aquella época, ¿verdad? O judío, como tú quieras verlo. Vamos a decir israelita. Es un israelita normal, común. Él nace hace 2000 años, precisamente en el tiempo del Señor. Y ese tiempo, en aquella época, los israelitas estaban esperando un Mesías, o al Mesías. ¿Por qué? Porque las profecías dirigían el asunto hacia aquel tiempo. O sea, estamos en el tiempo de la visitación, como dice. Daniel hablaba claramente, dando fechas cuasi literales de que ese era el momento. Entonces había en el ambiente ese asunto del Mesías. Nosotros los cristianos tenemos a veces la mente muy pequeñita y todos lo circunscribimos al Señor y al Evangelio de una manera muy pequeña, y hay que abrir la mente, hermano. Claro que hay algunos que entonces están abriendo la mente demasiado y están sencillamente diciendo cosas raras, por no decir una palabra ofensiva. Pero hay que tener un poquito de mente abierta. Lo digo porque nosotros tenemos como en la mente, vamos a decir, nuestra idea, la idea, como de que Jesús fue el único que salió diciendo que él era el Mesías.
Y no fue así. No, Jesús no fue el único. O por lo menos, como dice una parte en Hechos, diciendo que era alguien importante. O sea, hubo gente, persona que salió diciendo que él era el salvador del pueblo. O sea, que era la persona que iba a librar a Israel de la esclavitud. En ese momento estaba bajo el yugo romano. Entonces, hubo muchas personas, Jesús lo dice, lo que vinieron antes de mí son salteadores y ladrones, me parece que dice el Señor. En el libro de los Hechos se nombra un tal Teudas que salió diciendo que era alguien. ¿Ven? Entonces, Jesús no fue el único. Bueno, el último fue Bar Kokhba, la rebelión de Bar Kokhba, en la guerra judea, la segunda guerra judeo-romana, que él salió diciendo que era el Mesías, inclusive lo proclamaron como Mesías, a Bar Kokhba. Entonces, hermanos, ese era el ambiente, era un ambiente de Mesías que había. La gente estaba esperando eso. Bien. Entonces, Judas, como cualquier israelita, estaba en esa tónica, esperando que viniera un Mesías, un salvador del pueblo israelita, que lo sacara en ese momento del yugo romano y que extendiera su dominio por toda la tierra. ¿Verdad? Esa era como la idea. ¿Qué pasa? Que, bueno, Judas, ellos están esperando ese Mesías, pero es un Mesías a la usanza de, vamos a decir, de un rey guerrero, vamos a decir, parecido a David, por ejemplo, un segundo David, por decirlo así. Tipo que iba a haber una persona que iba a venir, iba a reunir un ejército israelita con el poder de Dios y iba a vencer a todos los ejércitos enemigos, comenzando obviamente por el ejército romano. Ese era como el concepto, ¿verdad? Que de hecho hasta el día de hoy lo tienen. Entonces, Judas, como cristiano, como israelita, está esperando ese tipo de Mesías. Aparece el Señor después de 400 años sin profeta, Juan el Bautista y el Señor. Pero en el caso del Señor aparece diciendo que Él es el Mesías. Y entonces el Señor aparece enseñando doctrina, pero haciendo milagros y poderes. O sea, 400 años sin profeta y aparece este profeta haciendo, o sea, prodigios. Cualquiera de nosotros en aquella época hubiese dicho, pero este el hombre, y Judas no fue la excepción. Entonces, si Judas se adhiere al ministerio de Cristo, y no solamente que se adhiere, otra cosa, nosotros pensamos como que los discípulos de Jesús fueron los 12. No, era un ministerio grande que tenía el Señor, por lo menos al principio, ¿verdad? Entonces, de entre los discípulos, de todos sus seguidores, el Señor escoge a 12. Después de orar, de consultar con Dios, tras la oración, Judas es seleccionado entre todos los discípulos, entre los 12 discípulos, y le otorgan el título de apóstol. Ya usted sabe, ahí está Judas. Nosotros tenemos un problema con la persona de Judas, y es que tan pronto se menciona a Judas, comienza un espíritu de juicio, a decir como que era el diablo prendido en candela, y que Judas era Satanás, que tenía una cola, ¿verdad? El diablo, desde el inicio. De que se menciona a Judas, Satanás, de una vez. Señores, vamos a ir entendiendo el asunto. Mire, amar ese espíritu de juicio, ¿verdad? Aunque también ha aparecido últimamente un espíritu de puerta abierta, que prácticamente están poniendo a Judas como un héroe. Una cosa insólita, ¿verdad? Aquí como cristianos no vamos ni a irnos de un lado ni del otro, ¿verdad? Ni a enjuiciar, ni a ser permisivos. Vamos a tratar de analizar el punto con el mayor equilibrio que se pueda, ¿ver? Entonces, Judas es un apóstol, un escogido. Señores, Judas es un cristiano. Es un seguidor de Cristo, como Pedro, como Juan, todos, ¿verdad? Judas tiene sus partes negativas y positivas, como la tuvo Pedro, Juan, Andrés, todos.
Son pecadores, ahí no hay uno bueno. Todos tienen cosas malas y cosas buenas, incluyendo al mismo Judas. Después vimos que el problema de Judas era, o uno de los problemas, ¿verdad? Como ser humano tenemos muchos problemas, pero caen, o sea, cada uno de nosotros como que hay un problema en específico que se nos manifiesta. El de él, según la palabra, era el de robar. Él tenía ese problema. Hay que ver también si era natural de él o si lo adquirió después, ¿verdad? Porque hay cosas como esa. El caso es que Judas comienza como un discípulo de Jesús en su nivel más alto, un apóstol. Ya usted sabe, está a nivel de Pedro, de Juan. Incluso a él se le asigna, que se nos pasó decir eso al inicio, se le asigna el encargo de ser el hombre de confianza del Señor. Oiga eso, es decir, el que estaba a cargo del dinero que recibía el ministerio de Cristo. Mucha gente, como dicen que robaba, creen que desde que pusieron a Judas, desde que el Señor seleccionó a Judas, ya comenzó a robar. Yo no creo que fuera así, ¿verdad? O sea, son especulaciones. Acuérdense que por muy intelectual que sea una persona, muy estudioso, todo el mundo aquí va a especular. ¿Ven? Ahora vamos a dejar a consideración de cada persona, ¿verdad? La especulación de cada uno, la especulación que se haga. Yo particularmente no creo que Judas comenzara a robar de una vez, enseguida. No. Judas es un cristiano ejemplar, como los 12, como todos los discípulos. Así comienza. Óigame, están viendo a Jesús enseñando una doctrina lindísima y ven a Jesús haciendo poderes y cosas extraordinarias. ¿A quién se le va a ocurrir en ese contexto comenzar a hacer cosas raras dentro del ministerio de Cristo? Piense eso. O sea, lo que queremos decir es, o lo que entendemos, es que al inicio el ministerio está diáfano, no hay mancha, no hay manchas. Si usted entiende que ¿verdad? O sea, porque lo dice la Biblia, que Judas robaba, bueno, Pedro entonces era un amante del dinero. ¿Ve? Analice la figura de Pedro para que usted vea. ¿Quién fue el que salió al frente cuando el episodio del joven rico? Pedro, que tuvo Jesús que decirle, no, está bien, tú vas a recibir 100 veces más. ¿Ve? Ahora al principio nadie demostraba o mostraba sus puntos débiles, como lo tenemos todos, hermanos, todos, usted y yo y esos dos y todo ser humano que ha nacido, tiene sus puntos débiles, estamos en esta carne, bien. Entonces ese es el punto, o sea, comenzamos en una línea progresiva, ese es como la naturaleza de este análisis. O sea, comenzamos con un ministerio diáfano. Estos elementos están, intachables al principio. Judas recibe el dinero y no hay problema. Pedro se está olvidando, por decirlo así, ¿verdad? En el caso de Pedro, de lo que va a recibir. Bien, todos están por las reglas. El ministerio marcha bien al inicio. ¿Ves? Ahora, eso sí, ellos están esperando que Jesús se manifieste como un David, es decir, como un guerrero. Eso es lo que ellos tienen en la cabeza. ¿Ven? Y todo Israel. El problema es que Jesús es un guerrero, es verdad, y es el Mesías, y va a liberar al pueblo, pero en el contexto espiritual, ese es el problema. Ahí es que está el desfase. Mientras ellos creían que era en el contexto físico, Jesús era en el contexto espiritual, que quería, o sea, que dirigía su labor en esta tierra y su naturaleza como Mesías. Entonces fue una transición. Todo el ministerio de Jesús fue una transición. Desde que ellos lo vieran como un Mesías guerrero, a verlo como un Mesías guerrero, pero en el plano espiritual. Así que al principio ellos están correctos en el ministerio, pero tienen esa idea. Están esperando que en cualquier momento Jesús va a formar un pueblo, un ejército, y con ese poder que Dios le ha delegado, Él va a destruir el imperio romano y
y va a liberar a Israel de toda potencia humana, bien, de todo dominio humano.